Estamos en tiempos de guerra. Nos llegan noticias de Ucrania, de Rusia, de China. Hay unas alertas, una tensión a nivel mundial y el conflicto está bien caliente en Oriente. Incluso hay un peligro inminente de una guerra nuclear y de una crisis sin precedentes en todo el mundo. Y lo que más anhelan los ciudadanos de estos países y también nosotros aquí que nos preocupa esta situación es la paz. Es el cese del fuego. Es un acuerdo, una reconciliación entre las partes implicadas. Pero parece que ninguno de sus líderes les interesa esto, porque ellos no quieren ceder. Egoístamente buscan poder, buscan gloria y buscan riquezas. Y en este ambiente es imposible estar en tranquilidad, es estar felices. No hay ningún beneficio para nosotros, todo lo contrario. Lo único que hay es muerte, es destrucción y es castigo. Y si yo te dijera que esa paz que tantos anhelamos en el mundo es algo simplemente temporal, porque las guerras siempre vuelven, las balas siempre son disparadas una vez más. Pero más aún, y si te dijera que cada ser humano está en otro tipo de guerra diferente, una muchísimo peor, hermano, una guerra contra su creador, una guerra contra Dios. Henger, yo no creo en lo que tú estás diciendo. Yo no estoy en guerra con Dios. Yo amo a Dios. Bueno, puede que ames al Dios que te has inventado en tu corazón. Pero te aseguro que si conoces al Dios de la Biblia, te vas a dar cuenta que lo odiabas y que estabas en guerra contra este Dios. ¿Y cómo crees que vas a reaccionar Dios, que es 3 veces santo, ante la rebelión de la humanidad contra Él? ¿Dejará impune nuestros pecados? ¿Dejará impune nuestras ofensas contra su majestad y su santidad? El Salmo 2, desde los versículos 2 al 5, dice: los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, y dicen: vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. El Señor se burla de la humanidad que se rebela contra Él, como si tuvieran alguna oportunidad de quitar a Dios de su trono. Un absurdo. Y este es el gran problema. El ser humano odia a Dios y está en rebelión contra Él. Y por eso hay tanta desgracia y miseria en este mundo. ¿Hay alguna manera de tener finalmente paz? ¿Un cese de esta guerra? ¿De tener finalmente paz para con Dios? ¿Algún día podremos acercarnos ante su trono con confianza, sin temor alguno? ¿Algún día podrás estar bien delante de Dios? O más aún, ¿podremos recibir alguna bendición del Dios 3 veces santo, nosotros siendo pecadores? Por eso el sermón de hoy se titula Bendiciones para el justificado. Y el tema central que quiero que recuerdes, que te lleves esta semana, que no se te olvide esta frase, por favor, es la siguiente: si eres justificado, has recibido toda clase de bendiciones gracias a Cristo. La repito: si eres justificado, has recibido toda clase de bendiciones gracias a Cristo. Y
veremos los resultados de ser justificado en 3 puntos principales. El primero, las bendiciones de la justificación. El segundo, la garantía de la justificación. Y en tercer lugar, la alegría que genera la justificación o la alegría de la justificación. ¿Por qué necesitamos ser justificados? ¿Qué significa esto de justificación? Bueno, Pablo en capítulos anteriores nos ha venido hablando acerca de cómo Dios justifica a los pecadores solamente por la fe. No es por algo que ellos hayan hecho, no es por las obras, es solamente por la gracia y por la misericordia de Dios y por creer, por confiar en Dios. Y Dios te declara justo ante su tribunal simplemente por creer en su Hijo. Eso es justificación. Que tú te vistes con una túnica blanca que es Cristo, que es la justicia que Dios te regala. Y ahora Dios te ve a ti como que si fueras justo a pesar de que sigues siendo un pecador. Eso es la justificación. Y Pablo nos da el ejemplo de Abraham en el capítulo 4 para demostrarnos que desde el Antiguo Testamento todos han sido justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. Y la promesa que le hizo a Abraham también él la recibió solamente por la fe y no por las obras. Y por eso esta promesa es segura. Y por eso cada persona que cree en Dios va a recibir esta promesa. Tiene la garantía de eso. Y Pablo finaliza en Romanos 4, versículo 25, diciendo que Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Él pagó nuestros pecados en la cruz y fue resucitado para demostrar que ya fuimos justificados delante de Dios gracias a su obra. Ahora Pablo nos dice que de la justificación parte todo. Literalmente, de la justificación parte toda la vida cristiana. De allí vienen todos los frutos, de allí vienen todas las bendiciones. ¿Y cuáles serán estas bendiciones que nos trae la justificación por la fe? Esto nos lleva al primer punto de hoy. Las bendiciones de la justificación. De los versículos 1 al 2. Dice así: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, hemos sido justificados por la fe. Pablo no dice van a ser justificados por la fe en un futuro. No, tú ya has sido justificado si creíste en Jesucristo. Es algo que ya tienes, está en presente. Tú ya eres justificado. Dios ya te ve a ti como si fueras justo. Y por lo tanto ya puedes recibir estas bendiciones que Dios te ofrece en la justificación. ¿Y cuáles son? Bueno, la vamos a ver en todo el pasaje. Porque Pablo nos menciona muchísimas bendiciones que nos ha dado la justificación. La primera bendición que nos menciona es paz para con Dios. Gracias a Cristo. Nos han dado paz. Y paz aquí no significa ese sentimiento de paz que yo tengo, que no importa lo que venga. Yo sé que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a inundar mi corazón. No se refiere a esa paz. Es la paz en el sentido del estado de enemistad que yo tenía contra Dios. Yo estaba en guerra contra Dios. Yo estaba enemistado contra Él. ¿Cómo así? Yo no era enemigo de Dios. Yo siempre fui amigo de Dios desde pequeño, Angel. Yo oraba, yo siempre fui a la misa, a las iglesias. Desde chiquitico yo siempre quise a Dios.
No, hermano, la Biblia dice que los hombres son aborrecedores de Dios en Romanos 1:30. Así que todos odiamos a Dios desde que nacemos, porque nacimos en pecado. Como vamos a ver más adelante en el versículo 10 de Romanos 5, dice que cuando éramos enemigos de Dios, o sea, Dios estaba en contra de ti por tu pecado y tú estabas en contra de Dios por su santidad y porque querías autonomía, querías vivir para ti mismo en tus placeres, en tu pecado. Y por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. La ira de Dios estaba sobre ti. Y por eso, hermano, necesitabas paz, porque no ibas a ganar esta guerra. Dios iba a destruirte, Dios iba a castigarte toda una eternidad en el infierno. Pero ¿qué sucedió? Que Dios en su amor te declaró la paz. Dios ha declarado una reconciliación entre tú y Él. Ya no son más enemigos. Ya no tienen más pleitos. Si tú has creído en Cristo, el pleito contigo y con Dios se acabó. Tienes paz con Dios, hermano. Y glorias al Señor por esto. La guerra se terminó. Hay una paz duradera. Una paz que no puede cambiar. Ya no estás en guerra contra Dios. Ni lo vas a estar más. En la paz de este mundo se hace unas alianzas que en unos años se rompe y otra vez vuelven los balazos, los disparos, las bombas, pero con Dios no es así. Cuando Dios hace la paz, esta paz es permanente. Tú no vas a volver a tener pleito con Dios. Y Pablo nos dice que todas estas bendiciones son por medio de Jesucristo, son gracias a Cristo. Porque Él, a morir en nuestro lugar y al pagar todos nuestros pecados, nos hizo aceptables delante de Dios. Nos ha hecho justos delante de Dios. Y por eso podemos estar bien con nuestro Dios. Ahora somos amigos del Señor. Se los voy a poner con una pequeña ilustración. Imaginen un rey muy poderoso que decide librar una guerra contra un pueblo rebelde, un pueblo depravado. Este pueblo ha desafiado su autoridad y ha cometido innumerables atrocidades contra él. Después de una larga y sangrienta batalla, el rey emerge victorioso. Sin embargo, en lugar de destruir a sus enemigos, que debería hacerlo, él hace algo inesperado. Se compadece de ellos. Les da misericordia y les ofrece su perdón y no solamente esto, su protección. Los hace parte de su reino y les otorga riquezas, privilegios que ellos no merecen y los invita a compartir su reino. Bueno, algo así es lo que Dios hizo con nosotros, con ese pueblo rebelde que se había apartado de Él y se rebeló contra Él. Él en su inmenso amor nos ha dado la mayor bendición y el mejor regalo de todos, a su Hijo Jesucristo, que es el puente entre Dios y los hombres pecadores. Y gracias a Cristo tenemos acceso directo a Dios. Wow, hermano, gloria al Señor por Cristo, gloria al Señor por la paz que nos ha regalado. Pero hay unas advertencias, que si has sido reconciliado con Dios, si tienes paz para con Dios, si tú eres amigo de Dios, entonces automáticamente le declaras la guerra al mundo. ¿Cómo así? Santiago 4:4 dice, hay gente adúltera. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Si tú amas al mundo,
Si tú sigues siendo amigo del mundo, déjame decirte que sigues siendo enemigo de Dios. Pero si tú confías en Cristo y eres amigo de Dios, pasa lo opuesto. Ahora eres enemigo del mundo. Y por eso el mundo va a odiarte, hermano. Por eso en este mundo vas a tener aflicción. Porque si tú estás en paz con Dios, estás en guerra con este mundo. Pero hay otro beneficio que te vas a ayudar con esto. Tú también a través de Cristo y por la fe recibes el segundo beneficio, la segunda bendición de ser justificado por Dios. También Dios nos ha dado acceso a su gracia. Dios abrió las puertas de su presencia de par en par para que podamos entrar libremente ante el trono de la gracia y estar ante Él. Y esto solamente y únicamente por su gracia, únicamente por su misericordia, hermano. Esta palabra acceso nos ha dado entrada, nos permitió que pudiéramos ir delante de su presencia. Y mira, no todos los ciudadanos podían entrar en el trono real para hablar con su rey. Solamente algunos privilegiados podían hacer esto y muchísimo menos podían permanecer allí con el rey. No, yo vivo en el palacio con el rey todo el tiempo. Ningún ciudadano tenía este privilegio. En el templo era algo muy similar. Había mucha limitación. Los gentiles, los que no eran judíos, tenían que esperar afuera del templo. No podían entrar en el templo porque había un muro que separaba a Dios de los gentiles. Luego los judíos sí podían entrar más al templo, pero no podían entrar al lugar santísimo, al lugar donde estaba plenamente la presencia del Señor. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar allí gracias al sacrificio que Dios proveía. Y sin embargo, si alguien no sabe entrar en la presencia del Señor, caía muerto, porque solamente su gloria no puede tolerar el pecado del ser humano, su inmundicia. Así de delicado era, mi hermano, entrar en la presencia de Dios. Pero déjame decirte que Cristo derribó el muro que nos separaba de Dios. Que Cristo, cuando murió, nos dice que se rasgó el velo que había en el lugar santísimo. Y ahora tú y yo tenemos acceso, tenemos entrada a la presencia de Dios. Y no por un ratico, no por una breve audiencia, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, para siempre, hermano. Tienes acceso a Dios, vives con Dios. ¡Wow! Ya no hay nada que te separe del Señor. Hebreos 10, 19, 22 dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Hermano, tenemos acceso gracias al sacrificio de Cristo, gracias a que Él, como el sumo sacerdote, nos ha dado entrada al lugar santísimo. Esta gracia es en la que estamos firmes, permanecemos en su gracia, estamos seguros en su gracia, permanecemos en su presencia. Y no por algo que tú hayas hecho, porque tú no merecías acceso a Dios. Tú antes orabas y Dios no te escuchaba. No podías ir y hablar con Dios, pero ahora tienes acceso directamente a tu Creador.
¿Y tú seguirás en enemistad contra Dios? ¿O dejarás tu orgullo y te rendirás ante Él en arrepentimiento y fe? ¿Vas a seguir en guerra contra Él, disparando balas de rebeldía contra tu Dios? ¿O vas a sacar una banderita blanca? Me rindo, Señor, me rindo, me arrepiento de mis pecados y confío en Cristo. Y por otro lado, nos ha dado regocijo, nos ha dado alegría en el tercer beneficio, la tercera bendición, esperanza. Te ha dado esperanza, mi hermano. ¿Esperanza en qué? Esperanza en la gloria de Dios, nos dice el texto. Nos regocijamos, nos alegramos en la gloria de Dios. ¿Y qué significa la gloria de Dios? Bueno, significa que esperamos finalmente ese día cuando vamos a estar con nuestro Señor. Ahorita podemos entrar a su presencia, pero con cierta limitación. Yo no veo a Dios ni lo conozco directamente, plenamente. Pero cuando llegue ese día, veremos a Dios tal cual como Él es. Lo veremos cara a cara. Veremos su gloria, hermano. Vamos a contemplar finalmente a nuestro Creador. Pero no solamente esto, hay algo más. Y todavía, wow, más inentendible. Vamos a ser glorificados juntamente con Él. La gloria de Dios va a brillar en ti, va a brillar en mí. Vamos a brillar como antorchas encendidas en la gloria del Señor. Y esta es nuestra esperanza, hermano. Nuestra esperanza no está puesta en la situación de nuestro país, que está bien crítica. Nuestra esperanza no está en la situación del mundo, que ya vimos que está bien crítica. Tampoco está puesta en tu trabajo o en tus problemas familiares. Tu esperanza está puesta en la eternidad. Está puesta en el cielo. Está puesta en Dios. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú antes estabas destituido, estabas separado, no alcanzabas la gloria de Dios, no ibas a entrar al cielo. Pero ahora gracias a Cristo tienes entrada a esa gracia y puedes gozar de la gloria de Dios y esperanzarte en la gloria del Señor. Wow, hermano, gloria al Señor, gloria a Dios. Como va a decir Pablo en Romanos 8:24, porque con esa esperanza fuimos salvados. ¿Cuál esperanza? La de la gloria de Dios. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque quien espera lo que ya ha visto. Si yo ya vi al señor Luis, yo no lo espero, porque ya lo vi. La esperanza es creer en aquello que no he visto todavía. Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Hermano, espera con paciencia esta esperanza. Y tú esperas el día en que estarás cara a cara con tu Señor, que finalmente estarás con Él en la eternidad. ¿O prefieres posponerlo lo más posible? ¿Amas este mundo y te aferras a Él? Aprecia estas bendiciones tan preciadas, hermano. Impensables. Tienes acceso a Dios y a su presencia. Eres agradable delante de Él. Aprecias estas bendiciones. Anhélalas. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de esta salvación que Dios me ha dado? ¿Cómo sé que esta justificación va a resultar y que ese día yo seré salvado? Bueno, esto nos lleva al segundo punto, la garantía de nuestra justificación. El Señor nos hace glorificarnos en su gloria, pero también nos regocijamos en otra cosa. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos,
porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Hermano, no solo nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, también nos regocijamos en el sufrimiento, porque su resultado final es la esperanza. Las pruebas fortalecen la esperanza que hay en tu corazón. El ejercicio fortalece tu cuerpo. Salir exitoso de un examen en tu escuela, en tu liceo, no te hace sentir mejor. ¿No sientes más esperanza de que finalmente vas a graduarte? De la misma manera, las pruebas aumentan nuestra esperanza de la gloria futura. Si estoy bien con Dios, nada más importa, hermano. Pueden venir pruebas, pueden venir situaciones, pero yo las resisto porque sé en esas esperanzas que yo estoy creyendo, que yo estoy esperanzado. La paciencia, dice que la esperanza produce paciencia o resistencia. Es aguantar algo bajo presión, allí presionando. Porque en esa paciencia yo me voy a fortalecer. Como dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos juntamente con Cristo, es decir, los padecimientos en este mundo, vamos a ser glorificados en un futuro juntamente con Él. Pues no tengo dudas, dice Pablo, de que las aflicciones de este tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse a nosotros. Los sufrimientos que tú tienes hoy, mi hermano, que no los subestimo, no se comparan en nada con la gloria que te espera en el cielo y en la eternidad. Porque tú, al conocer la soberanía de Dios, tú al conocer que todas las cosas que Él hace son porque te ama, entiendes esto, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para su bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Como dice Pablo también en Romanos, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Este es tu consuelo, esta es tu fuerza en medio del sufrimiento. Así que gózate en los sufrimientos. Y finalmente, esta resistencia va a producir en ti un carácter aprobado que vas a llevarte nuevamente a la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es esto de carácter aprobado? Se refiere a cómo probaban los metales en aquel entonces. Cuando refinan un metal en el fuego, Pedro habla sobre esto también. Cuando te meten en la prueba, cuando te meten en los sufrimientos, es para quitar todas las impurezas, todo lo malo que sigue en ti y que tú puedas ser perfeccionado. Y cuando Dios dice, estás aprobado, tu carácter ha sido aprobado, tú más te regocijas en la esperanza de que un día vas a estar con Él, de que un día vas a ser glorificado. Porque en el sufrimiento es cuando realmente ves quién eres tú, hermano. Y ahí es cuando demuestras si tu fe es real, demuestras si tu esperanza realmente está puesta en Dios. Y esto fortalece nuestra esperanza, nos hace madurar. ¿En qué estás poniendo tu mirada? ¿En Cristo o en estas aflicciones temporales? Ojo, hay que aclarar, como dice Sugel, Pablo no está diciendo que el creyente debe ser masoquista. Tú no te regocijas en, ay, me duele el dolor. No, nos gloriamos en las tribulaciones porque nos aseguran que estamos transitando el camino que nos lleva
a la gloria. Los mártires, ¿por qué sufrían con tantas entregas, con tanta devoción cuando los romanos los mataban, los torturaban? Porque ellos sabían su esperanza, la gloria de Dios. Como dice el pastor Rubén Ciso de una de nuestras iglesias hermanas aquí en Venezuela, entre más un creyente persigue la santidad, más se verá perseguido y atribulado, y mayor aún será su esperanza al ser sustentado en ello por la poderosa gracia de Dios. Nuestra esperanza en la gloria de Dios se va aumentando a través de la purificación que producen las pruebas. Así que, ¿cómo reaccionas tú ante el sufrimiento, hermano? ¿Estás en gozo y agradecimiento en medio de las tribulaciones? ¿Te glorías de ellas sabiendo que fortalecen tu esperanza? ¿O te la vives quejándote con Dios, enojándote con Dios por el sufrimiento, por las pruebas? Esta esperanza es la que nos fortalece y es segura, hermano. Versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta esperanza es segura, no será defraudada, porque depende del amor de Dios y nos ha dado seguridad de ese amor por medio del Espíritu Santo. No es una promesa que te hizo una empresa o un familiar que puede romperse, que puede que no se dé y tú al final quedas defraudado de esa persona. Eso no es lo que va a suceder con esta esperanza. No te vas a llevar una estafa, un fiasco. No, es segura. Esta esperanza de la gloria de Dios, si tú eres justificado, es segura para ti. Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Cómo yo sé que esta esperanza es segura? Porque el amor de Dios está en tu corazón. Y tú puedes estar seguro de que eres salvo porque el Espíritu Santo te lo hace saber. Él te lo asegura en tu corazón. ¿Tú sientes eso? ¿Tú sientes el amor de Dios en tu corazón? ¿Cómo te quema? ¿Cómo te rebosa? ¿Cómo te da seguridad de que realmente te has justificado? El Espíritu Santo y el amor de Dios es otra bendición que Él nos ha dado en la justificación. Ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero aquí en específico nos habla de ese amor de Dios. El amor de Dios que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo. El tierno amor de Dios. Wow. Hermano, es imposible que el amor de Dios inunde tu corazón y tú no te regocijes. Es imposible que el amor de Dios llegue a tu vida y no la cambie, no la transforme. O más aún, que ese amor rebose de tal manera que tú no puedas contenerlos en tu corazón, sino que tengas que mojar a otros con ese amor, tengas que amar a otros con ese amor. Porque el amor de Dios es tanto que tú vas a amar a otros con ese mismo amor. Y ahora eres templo del Espíritu Santo, hermano. Así que resiste las pruebas sabiendo que Dios está en ti, contigo, gracias a la justificación. El santo Dios, que un pecador ante su presencia cae muerto, está habitando dentro de ti. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Yo solamente sé algo. El Señor nos ha dado gracia y nos ha dado esta gran bendición en Él. Porque ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? La tribulación o los sufrimientos, la angustia, la persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, mi hermano, nada, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Estás seguro de esta esperanza? ¿Tienes esa certeza adentro de que Dios verdaderamente te ama? ¿Estás viviendo conforme al Espíritu Santo que habita dentro de ti? Estamos seguros, hermanos, de esta esperanza. Ahora, ¿cómo Dios nos mostró su amor? ¿Cómo Dios ganó esta justificación para nosotros? Aquí pudiéramos hacer una subdivisión desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Porque Pablo nos explica cómo Cristo ganó esta justificación y cuál fue la motivación para esto. Dice: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos incapaces, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, cuando llegó el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo y Él murió por nosotros. Siendo totalmente incapaces, la palabra real es incapaz. Tú eras incapaz de salvarte, eras un impotente, no podías salvarte a ti mismo, no podías hacer algo para ganarte el favor de Dios. Éramos inútiles, hermano, para salvarnos. Y sin embargo, ¿sabes qué hizo Dios? Él nos salvó. Él envió a su Hijo. Quizás exista alguien que dé su vida por una persona buena. A lo mejor. Pero nadie daría su vida por un ser despreciable, hermano. Nadie. O tú darías tu vida por un criminal. Sí, mátame a mí por ese violador, por ese asesino. No, y mucho menos darías a tu propio hijo por ese criminal. Tú entregarías a tu propio hijo o a tu propia hija por ese ser despreciable. Bueno, déjame decirte que Dios hizo lo contrario. Dice pero, versículo 8, un pero en la Biblia más que es glorioso. Pero Dios muestra su gran amor para contigo, para conmigo, en esto. ¿En qué cosa? Que cuando éramos pecadores todavía, siendo pecadores, no siendo santos, no siendo justificados, no, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entregó a su Hijo a morir por los peores y más despreciables pecadores. No hicimos nada para merecerlo, hermano. No hicimos nada. Esto es puramente por gracia. Es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Yo no amaría a mi enemigo. Yo no amaría a alguien malvado. Pero el amor de Dios es tal que nos amó a pesar de ser viles pecadores. Dios tenía infinitas razones para odiarte, para destruirte, para enviarte al infierno. Eras tan repugnante para Él. Y aún así, Él no lo hizo. Sino que estás aquí, en esta iglesia hoy, alabando su nombre. Wow, hermano. Dios nos ha salvado. Puramente por amor, puramente por gracia. Cristo ganó nuestra justificación en la cruz. Y Cristo lo hizo motivado por el amor. Por el amor. Y tú entiendes esto. Entiendes el sacrificio tan grande que Dios hizo. Ves lo miserable que eras y que a pesar de esto Dios te amó de tal manera que envió a su propio Hijo. Porque no se trata de que nosotros hayamos buscado a Dios, de que el ser humano amó a Dios. No, se trata de que Dios te amó, de que Dios nos amó y de que entregó a su Hijo a morir por nosotros. Y ahora Pablo va creciendo como en una orquesta, cuando comienzan a
aumentar la intensidad de la música, el ritmo, y dice, si Dios hizo esto por nosotros siendo pecadores, ¿cuánto más no hará ahora por ustedes que son sus hijos? ¿Qué no hará por ti? ¿Qué no hará por mí? Que ahora somos sus hijos. Versículos 9 y 10. Con mucha más razón, por tanto, ahora, ya que hemos sido justificados en su sangre, es decir, en su sacrificio, seremos salvados del castigo por medio de él. Otra bendición. Seremos salvados de la ira de Dios por medio de Cristo. Porque es lógica, ¿no? Ya que fuimos justificados por el sacrificio de Jesús, ahí siendo pecadores, ¿cuánto más Dios no nos va a salvar ahora siendo justificados, hermano? Podemos tener total confianza en que Él nos salvará de su ira que está por venir, porque ya fuimos justificados. No es algo a medias, no es algo que pasará en el futuro. Tú ya eres justificado delante de Dios y puedes estar seguro de tu salvación. Y esto no significa que yo voy a vivir como yo quiero. Esto significa que yo estoy seguro de que Dios va a cumplir su promesa y por eso yo voy a vivir agradecido conforme a su voluntad. Pero esto es seguro. Ningún cristiano va a perderse, ningún cristiano va a terminar en el infierno, porque el que es justificado por Dios es declarado justo y es algo irrevocable. Es algo que ganó Cristo en la cruz, no tú por tus obras. Por lo tanto, es algo seguro, es algo certero, es algo de lógica. Él ya pagó tus pecados, Él te da todas estas bendiciones incondicionalmente. Y Él no vas a permitir que te pierdas. Él va a transformar tu vida. Dice en el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, si cuando tú eras enemigo de Dios, Él aún así te amó y entregó a su Hijo a morir por ti, ¿cuánto más no te vas a cuidar ahora, no te vas a perseverar en la fe que tú ahora eres su hijo? ¿Qué no va a hacer ahora tú siendo su amigo, siendo su hijo? Esto es todavía más seguro, el hecho de que vas a ser salvado por la vida de Cristo. Si siendo viles pecadores nos salvó, ¿no te va a cuidar ahora hasta el final por su amor? Hermano, la muerte de Cristo nos dio vida. ¿Cuánto más nos hará su resurrección, que es un sello de la justificación de Dios en tu corazón? ¿Y tú sigues dudando de que eres justificado? ¿Crees que puedes aportar algo a tu salvación? ¿Crees que tú merecías que Cristo muriera por ti? ¿Te sientes tan importante? ¿Te sientes tan perfecto? ¿Crees poder perderte a pesar de que Dios prometió que serías salvo de la ira en el final? Confía únicamente en Cristo, hermano. Confía solamente en Él. Confía en su promesa. Confía en su bendición y no en ti mismo. Y ahora, ¿qué provocan estas bendiciones garantizadas ya por Dios? Seguras. ¿Qué deben provocar en tu vida? ¿Qué debe provocar tanto amor en mi corazón? ¿Qué debe producir esto en la vida de un cristiano? Por último, número 3, la alegría de la justificación. ¿Cómo reacciona un niño cuando llega el niño Jesús el 25 de diciembre? ¿Cuál es su reacción? ¡Wow! De gratitud, de celebración, de brincar, de saltar, de regocijo. Bueno, esa es la misma actitud que tú debes tener. Cuánto más que te han dado este regalo tan grande, tan preciado de la justificación, hermano. Cuánta más alegría no debe rebosar tu corazón. Aún más por este regalo infinitamente valioso y que sabemos cuán infinito fue su costo. La muerte del único Hijo de Dios.
Esta palabra de regocíjense o nos regocijamos también significa jactarnos. Cuando Pablo dice, no tengo de qué jactarme, porque es por gracia, es literalmente, yo no tengo de qué gloriarme. Ahora yo me glorío, yo me jacto, yo me alegro, yo me regocijo en estas cosas. Miren, en el versículo 2 dice, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Número 1, nos regocijamos en eso. Número 2, nos regocijamos también en los sufrimientos porque nos llevan a la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora Pablo concluye finalmente y dice, y no solamente esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermano, nos regocijamos en Dios mismo. Si hay algo de lo que yo me glorío, es que me glorío en Dios, no en mí, en Dios, en mi relación con Él. Porque gracias a Cristo, Dios me ha hecho amigo de Dios. Y tu corazón debe anhelar a su Creador. No puedes rehusarte a amarlo. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar al Señor? Dice el pastor Rubén Ciso, el Señor Jesucristo vino en persona a entregarnos un regalo que no ganamos, no compramos y que no merecemos. Y es la reconciliación de Dios. No es una recompensa para los justos, sino un regalo para los culpables. Wow, mi hermano. Fuiste salvado de Dios, de la ira de Dios. Fuiste salvado por Dios, porque fue Dios quien te salvó. Y serás salvado para Dios, para que te regocijes únicamente en Él. ¿Y tú te gozas de Dios? ¿O quieres nada más sus beneficios? ¿Quieres que Dios te sane, que Dios te prospere? No, hermano. No. Yo me glorío únicamente en Dios, porque cualquier cosa de este mundo va a perecer, pero Dios permanecerá para siempre. Yo me glorío en Dios. Yo me glorío en Dios. Y todo cristiano debe verse así. Todo cristiano debe regocijarse en Dios. Y en esta reconciliación que Dios ha hecho con Él. La base de nuestra seguridad es que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Y cómo no gloriarnos en Él, hermano. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la justificación? Número 1, las bendiciones que Él nos ha dado. Tenemos paz con Dios, accesos a la gracia, esperanza de la gloria de Dios, el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo. Somos salvos de la ira de Dios y tenemos la reconciliación de Dios. Número 2, tenemos la garantía de esta justificación, porque no depende de nosotros, sino del amor de Dios en la obra de Cristo en la cruz. Y número 3, la alegría de la justificación. ¿De qué nos alegramos? De la esperanza de la gloria de Dios, de los sufrimientos, y nos alegramos en Dios mismo. Eres justificado por Dios, mi hermano. Y si tú has sido justificado, has recibido todas estas bendiciones gracias a Cristo. Así que alégrate en ellas. Las has recibido. Tú las tienes. Recuerda esto. Recuerda que las bendiciones de Dios son para ti, que has sido justificado. Y para ti que no has sido justificado por Dios, es hora de hacerlo, porque tú estás en enemistad contra Dios, separado de la presencia de Dios, bajo la ira de Dios, y para ti no hay esperanza si te rehusas a creer en Cristo. Tú que eres enemigo de Dios, cree en Cristo, confía en Él, reconcíliate con tu Creador, ríndete a Él y Él te salvará.